El martes de la 26ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. El contexto del texto leído es el siguiente. Vimos que los discípulos afirmaron que Jesús es el Mesías esperado, pero quedaron confundidos respecto a cómo Jesús logrará la liberación de Israel, pues ya les ha anunciado 2 veces que lo matarán. Bueno, pues a partir de este momento se inició la segunda parte del Evangelio de Lucas, que trata del camino y la llegada a Jerusalén. En el relato de hoy, Jesús nos anuncia el inicio de este viaje. Dice el texto que cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Este verso inicial nos dice 2 cosas. Primero, que se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo. El evangelista relata esos hechos unos 60 años después de que sucedieron, y ya sabe que a Jesús lo mataron y que resucitó. Esta información que ya tiene, la iré introduciendo a lo largo de su obra. Recordemos que los evangelios no son biografía de Jesús, sino enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús y su camino. Por tanto, decir que será llevado al cielo es un adelanto de lo que ya sabe, que lo matarán y que volverá a sentarse a la derecha del Padre. Lo segundo que nos dice este verso inicial es que tomó la decisión de ir a Jerusalén. Nosotros afirmamos que Jesús es perfecto y verdadero Dios y a la vez perfecto y verdadero hombre. Y en cuanto perfecto y verdadero hombre, sostenemos que Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y menos en el pecado porque nunca eligió hacer lo que su Padre no quería. Pero ser igual a nosotros en todo significa que se cansaba, que sentía hambre y sed, que oraba, que sentía dolores, que desconocía el futuro, que tenía tentaciones y que por tanto dudaba. Hay escenas en los evangelios en donde aparece que Jesús sabía el futuro, pero en realidad quienes lo sabían eran los evangelistas, que escribieron muchos años después. Jesús no podía saberlo, pues un verdadero y perfecto hombre no sabe el futuro. Por tanto, igual que nos sucede a nosotros, Jesús tenía que tomar decisiones respecto al futuro, y tenía que pensar muy bien antes de hacerlo para poder acertar. Pues su deseo era elegir solo lo que su Padre quería. En consecuencia, podemos suponer que la decisión de ir a Jerusalén le supuso mucho discernimiento, oración y reflexión, pues buscaba tener claro que eso es lo que quería su Padre. Y sin duda, al tomar su decisión consideró los peligros que suponía ir a Jerusalén, entre ellos que lo maten, pues ya sabía que los judíos querían deshacerse de él. Entonces, considerando los pros y los contras, a la luz de la oración, Jesús vio claro que ir a Jerusalén era la alternativa que coincidía con lo que su Padre quería. Y por eso el texto nos dice que tomó la decisión de ir a Jerusalén. Asimismo nosotros, cada vez que vayamos a tomar una decisión, en especial si es importante, si queremos acertar, es necesario que se lo consultemos a Dios en la oración. Y luego de un proceso de discernimiento espiritual, debemos inclinarnos por la alternativa que consideramos coincide con lo que Dios quiere, aunque no nos guste y aunque sea peligroso. Una vez tomada la decisión, dice el texto que envió mensajeros por delante. Aquí los discípulos que fueron por delante actuaron de ángeles, pues como vimos, ángel significa mensajero. Y parece que la función de estos mensajeros fue ir por delante para buscar dónde quedarse. Pues dice Lucas que de camino entraron en una aldea de Samaria
para prepararle alojamiento. Lo extraño es que parece que Jesús tenía prisa, pues decidió ir a Jerusalén atravesando Samaria. Una breve nota acerca de los samaritanos y de Samaria. En los inicios del pueblo, Samaria fue territorio de Israel y parte del reino de David. Pero unos 800 años antes de Jesús, todo el norte, incluyendo Samaria, fue invadida por los asirios. Los judíos que pudieron huyeron del norte y se refugiaron en Judea, en el sur. Ahora bien, para consolidar sus dominios, los asirios trajeron gente de otros pueblos y los asentaron en la región de Samaria y en todo el norte del país. Y la mezcla de esa gente extranjera con los judíos que se quedaron dio lugar a los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos son pues un híbrido de judíos y extranjeros. Y la religión samaritana que nació de esta mezcla fue también un híbrido. Por eso los judíos despreciaban a los samaritanos y a su religión, y de ahí la fuerte hostilidad entre ambos pueblos. En el siglo II a.C., con la guerra de los macabeos, los judíos recuperaron el norte, lo que es Galilea, y lo recolonizaron con judíos venidos del sur. De estos colonos judíos que se asentaron en Galilea, desciende la familia de Jesús. Por tanto, en tiempos de Jesús el territorio estaba dividido en tres partes. El norte, es decir, Galilea, en donde está el lago, que volvió a ser judía. El centro, que permaneció samaritano, y el sur, es decir, Judea, en donde está Jerusalén, que siempre fue judía. Debido a la hostilidad entre samaritanos y judíos, si los judíos del norte querían ir a Jerusalén, que estaba en Judea, tenían tres posibilidades. La primera era bordear Samaria e ir por la costa del Mediterráneo, el oeste. El problema es que esta opción significaba encontrarse con muchos soldados romanos, pues era región llana y servía de paso para las legiones romanas entre Egipto y Siria. La segunda opción era atravesar Samaria. Con esta opción el viaje se hacía más corto, pero suponía caminar por territorio hostil. Y la tercera opción era bordear Samaria, pero por el este, y seguir el curso del río Jordán hasta llegar a Jericó y de allí subir a Jerusalén. Esta era la opción preferida por los judíos, pues evitaba a los romanos y a los samaritanos. El problema es que era un camino bastante más largo y suponía unos 5 días de viaje. Lo extraño es que esta vez Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén atravesando Samaria. Tal vez para enseñarnos que su camino, el que nos espera, está lleno de hostilidades. El texto nos dice que puestos en camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. La animadversión contra los judíos era grande, y saber que iba a Jerusalén hizo que los samaritanos no los recibiesen, pues estos habían construido un templo en el monte Garizim, que era rival del de Jerusalén. Lo que sí llama la atención es la reacción de algunos discípulos, pues dice el texto que al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». A Santiago y a Juan los evangelios los suelen presentar como intolerantes y violentos. Su intolerancia refleja el comportamiento de algunos cristianos de hoy que se oponen con violencia a lo que consideran una afrenta y pretenden imponer sus convicciones a la fuerza. Jesús, sin embargo, no desea que actuemos así, aunque nos ofendan. Por eso dice el texto que Él se volvió y los regañó. Para Jesús el cristianismo es una propuesta libre que se apoya en la libertad de las personas y nunca se debe imponer ni obligar. Pues Dios nos ha creado libres para elegir y espera que ejerzamos esa libertad. De hecho, Dios nunca nos obliga a que hagamos lo que Él quiere. Nos sugiere, nos indica, nos propone, pero nunca nos obliga ni amenaza. Él siempre va a respetar nuestra decisión, aunque vaya contra la suya. El problema es que cuando elegimos lo que Dios no quiere, nos metemos en problemas. No con Dios, sino con la vida. Y Dios no desea que nos metamos en problemas. Él desea que hagamos lo que Él nos propone
para que no suframos. Es como que Dios me diga, no juegues con fuego porque si lo haces te vas a quemar. Si le hago caso y dejo de jugar con fuego, no me quemaré. Pero si no le hago caso y sigo jugando con fuego, si llego a quemarme, no es un castigo de Dios, sino es culpa mía. Es la consecuencia de haber jugado con fuego, que era algo que Dios no quería precisamente para que no nos quememos. Dios quiere que le hagamos caso para que no nos metamos en problemas y no suframos. Pero si no le hago caso y me va mal, no le puedo echar la culpa a Él, sino a mi pésima decisión. Por eso, si no nos reciben, lo que hay que hacer es, como hicieron Jesús y los suyos, marcharse a otro lugar. No pagar mal porque nos irá mal, sino pagar bien por mal, y así nos irá bien, pues es lo que Dios desea. A manera de conclusión, los invito a dos consideraciones. Primero, reflexionar en la manera como nosotros tomamos decisiones. Oramos en torno a ellas, las consultamos con Dios, discernimos a fin de saber qué es lo que Él quiere. Y segundo, ¿cómo actuamos con quienes no piensan como nosotros? ¿Dialogamos y respetamos las convicciones de los otros o imponemos nuestras convicciones? Pidámosle a Dios que nos ayude a pensar antes de reaccionar y que nos ayude a tomar decisiones acertadas que coincidan con lo que Él desea, aunque parezca que perdamos, a fin de que nos vaya siempre bien en la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.